y hermanas, hoy nuestra misión está aquí en el Carmen, Cuscatlán. Nos encontramos en la parroquia Nuestra Señora del Carmen, ubicado en el Carmen, Cuscatlán. Hemos venido hasta este lugar para compartir con ustedes una jornada de oración por la paz, que es lo que nos ha pedido el Papa León XIV. Entonces esta parroquia se suma a estas actividades de oración por la paz. En este momento les voy a compartir el ingreso de los hermanos y hermanas que vienen encabezando esta procesión. Así vemos cómo viene encabezando esta jornada todos los acólitos de la parroquia. Luego vendrá el párroco, el Padre Jesús. También pues viene en esta procesión la imagen de la Virgen de la Paz, ya que es ella la patrona de la paz en El Salvador, y obviamente debería ser la paz para todo el mundo. Buenos días, hermanos y hermanas. Es un privilegio para mí esta mañana poder compartir con ustedes en esta jornada por la paz que está promoviendo la parroquia Nuestra Señora del Carmen. Ya nos hemos encontrado más de alguna vez por acá y pues es una alegría siempre que me piden el apoyo, venir a servirles un poquito que yo sé con cada uno de ustedes. Como decía el hermano, pues vengo de un movimiento misionero conocido por muchas comunidades de esta parroquia que se llama Apóstoles de la Palabra. También pertenezco a una parroquia que lleva el nombre Nuestra Señora de Monte Carmelo, o sea, somos hermanos, porque también la parroquia de Monte Carmelo es la misma Virgen del Carmen, de Tierra Virgen San Martín. Ahí estamos sirviendo también de lleno dentro de la parroquia, y entonces pues hoy venimos a compartir un pequeño tema con respecto a la paz. Dice el lema que el Papa León XIV nos dio para este 2026, para esta jornada mundial de la paz. El lema dice: la paz esté con ustedes, hacia una paz demandante, hacia una paz desarmada y desarmante. Por allá vi que tienen el lema también, espero que cada uno de ustedes lo haya visto. Vamos a iniciar entonces esta pequeña reflexión comentando este lema. Dice: la paz esté con ustedes. Es un texto bíblico que siempre lo escuchamos en el Evangelio de San Juan, lo escuchamos en el Domingo de Resurrección, y hoy el Papa lo quiso hacer realidad para esta jornada de la paz. La paz esté con ustedes. Ese significado de esa frase, cuando nos la dicen de corazón, cuando nos la dicen con una sinceridad, impacta en la vida de nosotros. Y eso es lo que impactó en los apóstoles. Voy a leerles el Evangelio de San Juan, capítulo 20, 19 a 21, así sentadito, no se preocupen. Oiga lo que nos dice la palabra de Dios. Ese mismo día, el primer día después del sábado, los discípulos estaban reunidos por la tarde con las puertas cerradas, por miedo a los judíos. Llegó Jesús, se puso de pie en medio de ellos y les dijo: la paz esté con ustedes. Dicho esto, les mostró las manos y el costado. Los discípulos se alegraron mucho al ver al Señor. Palabra del Señor. ¿Dónde se encontraban los apóstoles? ¿Dónde se encontraban estos discípulos de Jesús? Encerrados por miedo. Y en ese momento donde ellos estaban con esa tensión, con esa preocupación de que lo que habían visto que le había pasado a su maestro, de repente se les aparece y les dice: la paz esté con ustedes. Hermanos y hermanas, ¿cuántos de nosotros nos ha pasado lo mismo? Que en los momentos más tristes de nuestra vida, que en los momentos
de preocupaciones, que en los momentos de crisis personal, familiar o comunitaria, de repente alguien nos ha dado una frase, nos ha dado una palabra, y eso ha bastado para que esa preocupación, para que ese problema, para que esa enfermedad por la cual estamos pasando, de repente con una palabra, ya sea de la Biblia, ya sea de un santo, o ya sea de un sacerdote o de un hermano laico, nos ayuda a sentir esa tranquilidad, esa paz, esa alegría en nuestra vida. Los apóstoles estaban encerrados, pero cuando se dieron cuenta que Jesús estaba ahí, se alegraron. Dice al final de la lectura que hemos escuchado, ellos se llenaron de alegría. Nosotros también debemos de llenarnos de alegría con esa paz que nos da Jesús, con esa paz que Jesús nos trae a cada uno de todos nosotros. ¿Dónde tiene que estar esa alegría en nosotros los cristianos? En la oración, en la Eucaristía, en la lectura de la palabra. Es ahí donde vamos a encontrar, en esos momentos difíciles como los que vivían los apóstoles, vamos a encontrar esa paz y esa tranquilidad que nosotros necesitamos. Decía el mensaje del Papa León XIV de este año: la paz no es una utopía, la paz es una realidad, la paz es algo que la podemos conseguir, la paz es algo que está alcanzable de todo. Pero ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que nosotros buscar esa paz, encontrar esa paz, encontrar esa tranquilidad. Los apóstoles no estaban tristes, no estaban con miedo porque ellos querían, sino por lo que habían visto, pero no por dentro de esa preocupación o de ese miedo que estaban encerrados. Ellos no decidieron alejarse del Señor, al contrario, estaban ahí, y nos va a decir el libro de los Hechos de los Apóstoles, estaban en oración, a pesar de la situación que estaban viviendo, que estaban pasando. Eso es lo que nosotros tenemos que hacer en nuestra vida espiritual. En esos momentos difíciles, no abandonar al Señor, no alejarnos del Señor, sino al contrario, buscar esa paz que necesitamos a través de la oración, como lo hicieron los apóstoles. Esa paz que viene a cambiar nuestra vida, la da solamente Jesús. Vamos a leer otro texto bíblico que se encuentra en Efesios capítulo 2, versículo 14. Efesios capítulo 2, versículo 14 dice lo siguiente: Él es nuestra paz, Él ha destruido el muro de separación, el odio, y de los dos pueblos ha hecho un solo en su propia carne. Palabra de Dios. El saludo la paz esté con ustedes, es un saludo muy antiguo, que lo decían en la Pascua que conmemoraba el pueblo judío. Viene Jesús y lo retoma y lo pone en práctica con los apóstoles. Pero la paz del resucitado, esa ya es propia de Jesús. La paz del resucitado, ya esa la da Jesús. Por eso dice el apóstol San Pablo a los Efesios, en el capítulo 14, versículo 14 que hemos leído: Él es nuestra paz. Él ha destruido el muro de separación, el odio que existía entre los dos pueblos. Recuerden que había un pueblo elegido y era el pueblo de Israel. Ellos se sentían privilegiados, se sentían que eran los únicos, pero cuando vino el Mesías, ellos no lo reconocieron. Entonces aprovecharon los otros pueblos, y Jesús también vino no solamente para el pueblo de Israel, sino para todas las naciones. Por eso dice San Pablo, vino a separar estos muros, porque Jesús es para todos, no es exclusivo para nadie o para uno en específico, sino es para todos. Pero sobre todo dice que vino a separar de este pueblo el odio. Y es que cuando hay odio en nuestros pueblos, cuando hay odio en nuestras comunidades, cuando hay odio en nuestra vida, no puede existir la paz. Y este es el mensaje de hoy también para nosotros, para los cristianos.
separación. Para nosotros los cristianos tiene que existir la paz. Pero hoy quiero invitarlos a que reflexionemos esa parte en 3 momentos. El primero, para que yo pueda vivir la paz en mi vida, tengo que ser una persona de paz, de tranquilidad. ¿Y qué significa ser una persona de paz? Significa que no tiene que existir en mí el odio, no tiene que existir en mí la envidia, no tiene que existir en mí el resentimiento, y mucho menos si yo soy cristiano, y aún más si yo soy servidor de Dios, de la iglesia. Pero muchas veces nosotros, los servidores, lógicamente somos humanos, estamos inmersos ante los problemas, ante los conflictos. No nos escapamos de que en nuestros corazones también haya resentimiento o haya odio, pero eso no es lo que tiene que reinar nuestra vida. Por eso la paz la tenemos que buscar desde el punto individual. ¿Cómo yo les voy a transmitir paz a ustedes si en mi vida no hay paz? ¿Cómo yo les voy a transmitir paz a ustedes si en mi familia no hay paz? ¿Cómo yo les voy a transmitir paz a ustedes si en mi comunidad no hay paz? Hay muchos de nosotros que en nuestra vida personal no podemos encontrar esa paz por las preocupaciones, por las enfermedades, por las tristezas, por los problemas. Como digo, repito, estamos inmersos ante estas situaciones, no estamos alejados de esta realidad, pero la situación está cuando nosotros nos centramos, cuando nosotros nos metemos a pensar solo en las situaciones que nos pasan. Entonces allí es difícil encontrar la paz. Yo tengo problemas, usted tiene problemas, yo tengo enfermedades, usted tiene enfermedades, yo tengo preocupaciones, usted también las tiene, pero nuestra centralidad tiene que ser Jesús, nuestra centralidad tiene que ser Dios, no los problemas, no las enfermedades. De lo contrario, yo no voy a tener esa paz en mi corazón. Yo me he encontrado con hermanos y hermanas en las misiones, se han acercado y me han dicho: hermano, qué triste que yo no puedo encontrar esa tranquilidad, esa paz en mi vida, porque mis hijos no me hablan, porque mis hijos no me visitan, porque mi papá no me quiere. Entonces hay personas que andan cargando con eso. Hoy el mensaje que nos dice el Papa León en este 2026 es que nosotros, para encontrar la paz, debemos de perdonarnos. Primero nosotros, ese es el efecto de la paz, perdonarnos nosotros y perdonar a los demás. Cuando yo dependo de que las otras personas me traten bien, cuando yo dependo de que las otras personas se sienten bien conmigo, muchas veces yo no vivo en paz, porque yo estoy pendiente en no hacer sentir mal al otro, porque yo estoy pendiente en no perjudicar al otro, aunque por mí en mi vida esté sufriendo, porque no estoy viviendo lo que yo debo vivir, sino que estoy pendiente de no hacer sentir mal a los demás. Hay muchos de nosotros que nos resentimos, que nos enojamos por los demás, porque somos sensibles ante los problemas, ante las situaciones de la vida. Hay personas que no se hablan por una mala mirada, hay personas que no se hablan por un mal comentario, hay personas que no se hablan porque alguien les comentó situaciones de ellos, hay personas que no se hablan hoy en día hasta porque los dejan en visto, hasta por eso no se hablan. Qué toxicidad a la que hemos llegado en nuestros tiempos. No podemos encontrar en esa paz y ahí andan reclamando: me dejaste en visto. Tranquila, tranquilo, usted también haga lo mismo, no se mortifique. Pero hay muchos que andamos con una sensibilidad, andamos frágiles, que por media cosa nos sentimos mal y hemos perdido la paz en nuestra vida. Por lo tanto, hoy los invito que desde lo personal busquemos esa paz ante todo, pero sobre todo perdonándonos y también perdonando a los demás. Si el otro o la otra hermana o hermano no le quiere aceptar su perdón, tranquilo, ahí déjelo. ¿Quién es que necesita estar en paz? Es usted, soy yo el que necesito estar en paz. Pero hay algunos que no, miren, ni cenan ni comen porque se hicieron sentir mal a otra persona. Entonces, la paz la tengo que buscar personalmente.
hermanos y hermanas, ¿dónde tengo que encontrar la paz? Acá, en este lugar. Usted viene a la iglesia porque quiere encontrar esa paz, pero oiga lo que nos dice San Juan, el apóstol San Juan, capítulo 14, versículo 27. Les comparto la lectura de San Juan 14, 27, así sentadito, no se preocupen. Dice: les dejo la paz, les doy mi paz. La paz que yo les doy no es como la que da el mundo. Que no haya en ustedes angustia ni miedo. Palabra del Señor. ¿Cómo es la paz que nos da Jesús? No es como la paz del mundo. ¿Cuál es la paz que nos ofrece el mundo? Pues, ¿qué nos ofrece el mundo? Una paz donde no haya delincuencia, una paz donde usted se pueda movilizar de aquí para allá. Claro que vale eso, pero la paz que Jesús nos da es la tranquilidad que yo me estoy en paz con Él, con mi hermano y conmigo mismo. Esa paz no me la da ningún presidente, esa paz no me la da ningún alcalde, esa paz me la da solamente Dios, que yo voy a estar en paz con Él, con mi prójimo y conmigo mismo. Y hoy deberíamos de preguntarnos, en este proceso de paz que yo tengo en mi vida o en la iglesia, ¿cómo estoy? ¿Cómo está mi paz con Dios? ¿Me siento bien con Él? ¿Me siento en paz con Él? ¿O mi conciencia no está tranquila con Dios por las situaciones de mi vida? Porque eso es muy importante. Si yo no estoy en paz con Dios, ahí viene la cadenita. Si yo no estoy en paz con Dios, no estoy en paz con el prójimo y tampoco estoy en paz conmigo mismo. Nuestra preocupación en este día, en esta jornada de la paz, en el inicio de este año, debe de ser preocuparnos por la paz de Jesús, por la paz que nos ofrece Dios. Entonces, dice Jesús, la paz que yo les doy no es como la paz del mundo, pero hay algo bien importante que Jesús lo deja claro en este texto bíblico y nos dice que la paz que Él nos da, que no haya en ustedes angustia ni miedo. ¿Saben por qué Jesús dice eso? Porque Él está consciente que por ser Él una persona que trae paz para el mundo, no va a ser querido por todos, no va a ser amado por todos. Y entonces, eso no tiene que turbar a los apóstoles, eso no le tiene que preocupar a los apóstoles. Por eso les dice que no exista el temor, que no exista el miedo. El que Jesús nos dé la paz a nosotros no quiere decir que nosotros estamos exentos de los problemas. Ahí van a estar los problemas, ahí van a estar las dificultades, ahí van a estar las envidias, ahí van a estar las rivalidades, pero Jesús nos ha dejado claro. De hecho, en San Mateo capítulo 10, versículos del 30 al 36, nos dice Jesús: yo no he venido a traer la paz, sino la guerra. Y empieza a explicar. Obviamente, Él no quiere concientizar a cada uno de todos nosotros que dentro de la búsqueda de esta paz vamos a encontrar dificultades. ¿Cuántos de ustedes hemos venido a la iglesia con el objetivo de encontrar la paz, la tranquilidad, la hermandad, la fraternidad? Y lo que hemos venido a encontrar es todo lo contrario, porque yo digo, voy a ir a la iglesia para no sentir la presión de estos problemas, pero cuando vengo a la iglesia es cuando más problemas tengo. Los hijos, cuando vienen a la iglesia, sus papás enojados porque solo quieren vivir en la iglesia. Cuando el esposo viene a la iglesia, la esposa enojada porque el esposo solo en la iglesia quiere pasar. Cuando la esposa está en la iglesia, el esposo enojado también porque su esposa está en la iglesia. ¿Hay paz en esa casa? No hay paz. Entonces, Jesús lo dijo claro, ¿ya? Que ante la búsqueda de la paz vamos a encontrar problemas, vamos a encontrar resistencia y tenemos que prepararnos para eso. Si usted quiere servirle a Dios y cree que servirle a Dios es toda tranquilidad, es toda paz, pues nos
vamos a equivocar. Tenemos que venirnos preparados psicológicamente, mentalmente, que pues sí, que nuestro objetivo es encontrar la tranquilidad acá, pero el hecho de que alguien no nos comprenda, el hecho de que alguien nos haga las cosas difíciles, no por eso tengo que dejar de buscar esa paz que me da Jesús. Todos somos imperfectos, todos somos pecadores, todos somos débiles, y a veces en este buscar de la paz vamos a encontrar o a chocar con personas que nos van a hacer la vida difícil. Pero no tenemos que alejarnos, no tenemos que alejarnos. A veces en nuestras comunidades encontramos personas con unos caracteres fuertes, encontramos personas con caracteres sensibles, encontramos personas que usted tiene que tratarlos con una pinza, porque si usted les dice una palabrita mal ubicada, se resienten y no vuelven a la comunidad, no vuelven al grupo de oración, no vuelven al movimiento o a la pastoral. Nos vamos a encontrar con todo este tipo de personas, pero eso no nos tiene que quitar el objetivo de encontrar la paz en nuestra vida. También nos dice el Papa León XIV que la paz tiene que ser camino de responsabilidad. Mire qué interesante. La paz tiene que ser camino de responsabilidad. ¿Y en qué consiste eso? Jesús es nuestra paz porque nos libera del pecado y nos enseña a vivir de manera responsable. La paz no es ausencia de conflictos, sino el fruto de reconocer nuestras faltas, pedir perdón y comprometernos con los demás. Miren qué interesante el significado que el Papa León nos da en esta jornada mundial de la misión. Jesús es nuestra paz porque Él nos libera del pecado. Miren qué interesante. Si ahondáramos en esta frase, nos daríamos cuenta, y ahí es donde nosotros reconocemos la importancia de la paz. Cuando usted y yo buscamos a Jesús de corazón, cuando nosotros tenemos una conversión cristiana, vamos a encontrar esa tranquilidad, vamos a encontrar esa paz. Que muchas veces el pecado que nosotros tenemos a veces nos lleva a sentir que no le encontramos sabor a la vida, a sentir que la vida no tiene sentido. Si nosotros vemos las noticias en redes sociales, en televisión o en lo que sea, hay personas que por no encontrar esa paz en su vida se han quitado la vida. Niños, jóvenes y adultos. Hay niños, adolescentes que se han quitado la vida porque han visto la situación que vive su familia, sus papás, y a veces ellos no soportan esa situación. Por lo tanto, nosotros como papás tenemos que ser portadores de paz. Si en nuestro hogar no existe esa comprensión, si en nuestro hogar ya no hay ese entendimiento como esposos, calmémonos, tranquilicémonos, no peleemos delante de nuestros hijos, no gritemos delante de nuestros hijos, porque a veces nuestros hijos van cargando esas consecuencias y de repente nosotros vemos cambios drásticos en nuestros hijos. ¿Quiénes son los culpables? Somos nosotros como papás, como adultos, que muchas veces ante ellos cometemos situaciones que no deberíamos de hacerlo. Yo vivo en San Salvador, donde las casas están a la par, donde usted bosteza y el vecino le escucha, ¿verdad? Donde su tripa le chilla del hambre y el vecino le escucha. Ahora imagínense, si eso se escucha, imagínense una discusión, imagínense una pelea. Y hay parejas o esposos que amanecen peleando y anochecen peleando. Yo digo, qué paz, qué tranquilidad va a haber en esa familia. Qué paz y qué tranquilidad va a haber en esos hijos, pues no lo hay. Nosotros que somos cristianos, que somos servidores, evitemos esas situaciones, porque va a ser bien vergonzoso, bien penoso que digan, mire, el hermano que es de la renovación carismática es el más grita allá en mi comunidad, el que más pelea con su esposa, con sus hijos. Va a ser bien penoso que digan, mire, la hermana que es legionaria, uy, vieja, es la que lleva
la paz sea nuestra alegría, que la paz sea nuestro objetivo. Ave María Purísima. Sin pecado concebida. Te pregunto